Gancho, el último rugido de un guerrero. La noche estaba fría y el viento cortante aullaba a través de las colinas desoladas del norte. Björn, el temido líder vikingo, observaba el horizonte oscuro y silencioso, con su espada oxidada en la mano, la hoja reflejando la tenue luz de la luna. Estaba solo, como siempre, en su campamento, lejos de su legión de guerreros. El sonido de la batalla había desaparecido, pero dentro de él aún se libraba una guerra silenciosa, una guerra que no sabía si podría ganar. Los ecos de las invasiones, los saqueos y la destrucción que él había causado se mezclaban con el vacío que ahora sentía. Björn siempre creyó que la guerra era su misión, que la fuerza era la clave de todo. Cada conquista, cada tierra saqueada, cada enemigo derrotado aumentaba su fama y su autoridad. Pero ahora, tras tantas batallas, ¿qué quedaba? ¿Qué significaba ser el guerrero más grande si su alma estaba vacía? ¿Qué realmente estaba buscando? Si las victorias se volvían cada vez más insignificantes. Miró al cielo, las estrellas distantes brillando como si quisieran hablarle, pero el silencio era pesado, tan pesado como el peso de su propia espada, que ahora parecía más una carga que una herramienta de poder. Como vikingo, siempre le habían enseñado a luchar, a conquistar, a dominar. Pero al mirar sus manos callosas, se preguntaba, ¿qué hemos conquistado realmente? ¿Qué nos da la espada, además de más dolor y destrucción? Mientras su mente se sumergía en esas dudas, sus ojos cayeron sobre algo inesperado, algo que jamás imaginó encontrar en un campo de batalla. Una Biblia. Estaba caída entre los escombros de un antiguo templo cristiano que él había destruido días antes. El libro estaba sucio y dañado, pero sus páginas intactas llamaron la atención de Björn. Se agachó lentamente, sin saber por qué, y tomó el libro con sus manos fuertes, como si algo dentro de él fuera atraído por esa reliquia que jamás imaginó tocar. Lo que Björn no sabía era que, esa noche, algo mucho más grande que él mismo comenzaba a desarrollarse. El momento que parecía ser solo una pausa en su vida de guerra sería el comienzo de una transformación que cambiaría para siempre su destino. El guerrero vikingo, hasta entonces invencible y temido, no sabía lo que estaba a punto de descubrir en las páginas de ese libro. Pero al abrir la Biblia, un pasaje lo llamó la atención de inmediato. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Las palabras parecieron atravesar la oscuridad de esa noche y alcanzar su corazón de una manera que Björn jamás había experimentado antes. ¿Qué significaba esto? ¿Qué se estaba diciendo? Miró nuevamente las palabras, tratando de entender, pero no tenía sentido. ¿Cómo podía un libro tan simple y tan distante de su realidad, tan distante de la brutalidad de su vida, tener tanto poder? Su vida había sido moldeada por guerras, dioses nórdicos y la fuerza bruta. ¿Qué podría decirle ese libro? ¿Cómo podía eso ser real? Björn sintió un peso en el pecho, algo que jamás había sentido antes. Era como si estuviera siendo desafiado, como si lo estuvieran llamando a algo más profundo, algo que su espada no podía resolver, algo que él, un guerrero vikingo, no sabía cómo entender. Mientras el viento aullaba a su alrededor, Björn permaneció allí, perdido en sus pensamientos, con la Biblia aún en sus manos. Miró a los guerreros que lo esperaban a lo lejos, el humo de las aldeas que él había destruido aún en el aire. Tenía poder, tenía riquezas, tenía seguidores leales, pero en ese momento, Björn se dio cuenta de que había algo en su vida que jamás podría conquistar, algo que no estaba a la venta y que no podía obtener por fuerza: la verdadera paz. Pero, ¿cómo encontrar esa paz? ¿Cómo podría alguien como él, un hombre que vivió y respiró la guerra durante toda su vida, encontrar algo tan simple, pero tan fuera de su alcance? Sabía lo que significaba luchar, sabía lo que significaba conquistar, pero nunca había escuchado hablar del poder de algo como la verdad y la vida. Ese libro, tan simple y al mismo tiempo tan poderoso, parecía desafiar todo lo que él creía que era verdad. Björn se levantó lentamente, la Biblia aún en sus manos.
El cielo sobre él parecía más oscuro que nunca, y el viento parecía cortar más profundo. Sintió un miedo diferente, algo que no estaba relacionado con luchar contra un enemigo visible, sino algo más profundo, algo que venía de dentro de sí. Sintió que estaba frente a algo que no podía controlar, algo que su espada no podría derrotar. Pero ¿qué era eso? ¿Qué significaba todo eso? Mientras se alejaba del campamento y comenzaba a caminar en la oscuridad de la noche con la Biblia aún en sus manos, no sabía, pero estaba a punto de iniciar un viaje que lo llevaría a un lugar que jamás imaginó que existiera. Un viaje de descubrimientos, de dolor, pero también de sanación. Un viaje que lo llevaría al encuentro de algo que jamás supo que necesitaba: la fe. El silencio de la noche era opresivo. Björn caminaba por las frías colinas del norte, alejándose de su campamento, donde sus guerreros esperaban su regreso. No sabía por qué había salido tan lejos. Algo dentro de él lo impulsaba a continuar, algo que no podía entender pero que sentía como una fuerza que lo llamaba, como un peso en su pecho que lo instaba a avanzar. El viento helado cortaba su rostro, pero ni el frío ni la oscuridad podían apagar la inquietud que sentía. Estaba llevando consigo la Biblia, el libro que había encontrado en los escombros del templo cristiano. Era pesado, no solo por su tamaño, sino por la sensación extraña que Björn no lograba descifrar. En su mente se repetían las palabras que había leído una y otra vez: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cada vez que las leía, algo en su interior se removía, como si estuviera despertando algo dormido, algo que nunca había sido tocado por las armas o las batallas. ¿Qué significa todo esto?, pensaba Björn mientras avanzaba. ¿Por qué, después de todo lo que he hecho, de todo lo que he destruido, este libro tiene el poder de desatar tantas preguntas? Había sentido muchos miedos durante su vida: el miedo a la muerte en el campo de batalla, el miedo a perder a sus hombres, el miedo a ser superado por otro líder. Pero este miedo era diferente. Era un miedo que venía de su interior, una duda que le arrancaba la seguridad que siempre había tenido sobre lo que era correcto. Björn se detuvo y miró al cielo. La oscuridad era profunda, sin estrellas visibles. La luna se ocultaba tras las nubes, como si el mismo cielo estuviera sumido en un misterio insondable. En su mano, la Biblia parecía arder, como si algo invisible la hiciera brillar suavemente. Decidió sentarse en una roca cercana y abrir el libro nuevamente. Sus dedos pasaban las páginas con lentitud, buscando algo que lo ayudara a entender, algo que le diera respuestas. De repente, encontró otro pasaje que lo golpeó como un martillo. Si me amas, guarda mis mandamientos. Juan 14:15. Las palabras lo atravesaron. ¿Amar? ¿Cómo podría un hombre como él, forjado en la guerra, en la violencia y en la conquista, entender qué significaba amar de la manera en que este hombre, al que nunca había conocido, lo estaba diciendo? La guerra había sido su amor, su vida, su propósito. Había destruido aldeas, había saqueado y matado, todo en nombre de la gloria de los dioses nórdicos y de su propia ambición. Siempre creyó que la fuerza era la única respuesta, que la lucha era la única manera de sobrevivir y prosperar. Pero ¿y el amor? ¿Cómo podría el amor tener un lugar en su vida si todo lo que había conocido era la espada, la sangre y el miedo? Mientras mantenía el libro abierto, sus pensamientos se dispersaron. Su mente se llenó de recuerdos. Recordó las guerras, los gritos de los hombres a su lado, los cuerpos caídos, la sensación del poder en sus manos al vencer a sus enemigos. Recordó la mirada de su padre, el líder de su clan, quien le enseñó a ser fuerte, a no mostrar debilidad, a no dejarse influir por sentimientos innecesarios. Un vikingo no tiene tiempo para la debilidad, le decía su padre. Solo la fuerza importa. Pero ahora, después de todas esas batallas, después de todos esos sacrificios, ¿qué quedaba? ¿Qué significaba ser un guerrero si no encontraba paz en su corazón? ¿De qué servía conquistar tierras y riquezas si la esencia de su ser seguía vacía?
Las palabras del libro seguían resonando en su mente. Si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Podría Bjorn amar de la manera que ese hombre, ese extraño, le pedía? ¿Sería posible que la respuesta a su dolor y su vacía vida no estuviera en más batallas ni en más saqueos, sino en algo completamente diferente? Algo que ni siquiera podía comprender completamente. A medida que la duda se profundizaba, el líder vikingo comenzó a sentirse abrumado por el peso de la verdad que le acechaba. Las guerras y las conquistas, pensó, eran solo una fachada, algo para llenar un vacío que ahora comenzaba a ver con claridad. ¿Pero qué podía hacer con esa verdad? La noche avanzaba y el viento seguía soplando, pero Bjorn no se movía. Sus ojos se mantenían fijos en las palabras del libro, como si estuvieran buscando una respuesta que lo liberara de la tormenta interna que sentía. De repente, una idea lo atravesó. Algo en su interior le decía que debía cambiar, que algo tenía que romperse dentro de él para poder ver lo que nunca antes había visto. ¿Pero cómo? ¿Cómo podía alguien como él, un hombre acostumbrado a matar y a destruir, encontrar un propósito en algo tan ajeno a su vida como el amor y la paz? La pregunta lo perseguía, y el silencio de la noche parecía ofrecerle una respuesta que no podía comprender por completo. No podía negar que algo había comenzado a moverse en su interior, algo que no podía entender, pero que estaba ahí, comenzando a desmoronar las certezas que había tenido durante toda su vida. Sin darse cuenta, Bjorn comenzó a llorar. Las lágrimas caían por su rostro, algo que nunca había permitido que ocurriera en años. El guerrero que nunca había mostrado debilidad, el líder que nunca había cedido ante el dolor, ahora estaba frente a algo mucho más grande que cualquier espada o victoria, un enfrentamiento con su propia alma. El viento siguió soplando y las estrellas finalmente aparecieron, brillando sobre el cielo oscuro. Bjorn, el guerrero más temido del norte, comenzó a preguntarse si, tal vez, la verdadera batalla no era contra los enemigos de afuera, sino contra los demonios internos que había estado ignorando todo ese tiempo. Bjorn caminaba por el bosque, su mente agitada por las palabras que había leído y las dudas que le acechaban. La Biblia, que hasta hace poco era solo un objeto extraño y desconocido para él, ahora era el centro de sus pensamientos. Lo que había comenzado como una simple curiosidad, un intento de entender algo fuera de su alcance, se había transformado en una fuerza que lo arrastraba hacia un futuro incierto, un futuro que no comprendía completamente. Su corazón latía con fuerza mientras avanzaba entre los árboles. A cada paso sentía la presión de un cambio que ya no podía ignorar. Las enseñanzas de Cristo, que había encontrado en las páginas del libro sagrado, comenzaron a formar una especie de tormenta en su interior, un conflicto que no podía resolver. ¿Cómo podría alguien como él, un hombre que había destruido tantas vidas y saqueado tantas aldeas, encontrar la paz y el perdón que le ofrecían esas palabras? ¿Cómo podría alguien tan marcado por la violencia, el odio y la guerra abrazar una fe basada en el amor y el sacrificio? Si me amas, guarda mis mandamientos, había leído. ¿Amar? Había matado por amor a su gente, por amor a su honor, pero ese amor siempre había estado teñido de sangre. Nunca había conocido otro tipo de amor. El amor de un hombre por su familia, por su pueblo, por su tierra, siempre había sido un amor marcado por la guerra, por la conquista, por la victoria. Bjorn se detuvo junto a un arroyo, mirando las aguas que corrían con rapidez, como si las aguas mismas fueran testigos de su tormenta interior. El sonido del agua chocando contra las piedras lo calmaba, pero no lo aliviaba. La inquietud seguía ahí, en lo más profundo de su ser. En sus días de gloria, cuando estaba rodeado por su ejército, nunca había tenido tiempo para preguntarse sobre el propósito de su vida. La lucha era todo lo que importaba. Pero ahora, al estar solo, al estar ante esta revelación inesperada, sentía una necesidad urgente de entender algo más grande que él. ¿Qué es el amor?, pensó. ¿Es esto lo que se supone que debo seguir? ¿Es esto lo que falta en mi vida? Se sentó en una roca, la Biblia sobre sus rodillas, y cerró los ojos dejando que las palabras le invadieran una vez más. Recordó las batallas,
las victorias, las aldeas que había arrasado, las personas que había dejado atrás. En cada una de esas victorias había sentido el poder, la euforia de la conquista, el fervor de ser temido. Pero ahora, con el silencio envolviéndolo, esos recuerdos parecían vacíos. La gloria que había buscado durante toda su vida ya no lo llenaba. De repente, el sonido de pasos lo sacó de su trance. Se levantó rápidamente, tomando su espada, pero al ver al hombre que se acercaba, su postura se relajó. Era un anciano, cubierto por un manto sencillo. Sus ojos eran tranquilos, su rostro estaba arrugado por el tiempo, pero había algo en su mirada que transmitía una sabiduría profunda. «¿Quién eres?», preguntó Bjorn, su voz llena de desconfianza. «Soy un mensajero de la paz», respondió el anciano con suavidad, como si hubiera escuchado las mismas palabras que Bjorn había estado pensando. «Sé lo que te preocupa, hijo mío. He estado donde tú estás». Bjorn lo miró fijamente. No sabía si debía confiar en ese hombre, pero algo en su presencia lo hizo bajar la guardia. El anciano se acercó a él y, sin decir palabra, le tocó el hombro. «Tu alma está dividida, joven guerrero, y aunque buscas la verdad, hay algo que te impide verla con claridad». Bjorn apretó los dientes, molesto por las palabras del anciano, pero al mismo tiempo sintió una extraña sensación de alivio. Era como si finalmente alguien hubiera comprendido el tormento que lo atormentaba. ¿Y cómo puedo encontrarla? ¿Cómo puedo encontrar la paz que dicen que existe? ¿Cómo puedo dejar atrás lo que he sido, lo que he hecho? El anciano sonrió con ternura, como si ya conociera la respuesta. La paz no se encuentra en la fuerza ni en las conquistas. La paz viene cuando te encuentras a ti mismo, cuando te enfrentas a lo que has sido y aceptas que puedes cambiar. Todos, incluso los más duros, tienen una oportunidad para redimir su alma. Solo debes abrir tu corazón y permitir que la verdad entre. Bjorn lo miró con incredulidad. ¿Cómo podía un hombre tan simple tener las respuestas a preguntas que lo habían torturado durante años? Pero algo en sus palabras resonó en lo más profundo de su ser. «¿Y qué es esta verdad que tú hablas?», preguntó Bjorn, mientras la Biblia seguía en sus manos. «¿Dónde la encuentro?». El anciano no respondió de inmediato, sino que tomó su propia Biblia, una pequeña y desgastada, y la abrió en una página que parecía familiar. «La verdad está aquí», dijo mostrándole las palabras. «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Juan 14:6. Bjorn observó el versículo y algo hizo clic en su interior. Nunca antes había escuchado algo tan simple, pero tan poderoso. Esa verdad era más que un concepto abstracto. Era una invitación a cambiar, a ver el mundo de una manera diferente, a transformar su vida, no a través de la espada, sino a través del amor y la fe. «¿Entonces esto es lo que debo hacer?», preguntó Bjorn casi en un susurro. «¿Dejar todo lo que he conocido y seguir un camino que no comprendo?». El anciano lo miró fijamente y asintió. «El camino no es fácil, hijo mío, pero es el único que te llevará a la paz que buscas». Bjorn quedó en silencio. Las palabras del anciano lo habían tocado, pero su corazón seguía dividido. ¿Podía realmente dejar atrás su vida de guerrero? ¿Podía realmente convertirse en lo que ese hombre decía que debía ser? La espada era su vida, su identidad. ¿Qué pasaría si dejaba todo eso atrás? ¿Quién sería él entonces? La pregunta flotaba en su mente, sin respuesta, y en ese momento, Bjorn sintió la presencia de Dios como nunca antes. No era una visión ni una revelación sobrehumana, pero era una sensación profunda de que algo estaba cambiando dentro de él, algo más grande que las guerras que había librado, algo más grande que él mismo. «Está bien», dijo finalmente, con voz grave, «voy a intentarlo». El anciano sonrió y con un leve asentimiento de cabeza se alejó, dejando a Bjorn solo con sus pensamientos, la Biblia en las manos y el peso de su decisión sobre sus hombros. El guerrero vikingo, conocido por su fuerza y su crueldad, comenzaba a caminar hacia algo que jamás había imaginado, la posibilidad de la redención. El amanecer comenzó a pintar de naranja el horizonte.
Pero Bjorn no pudo sentir la calidez del sol. Estaba de pie junto a su campamento, observando a los hombres de su ejército, preparándose para otra incursión. Su espada descansaba a su lado con la hoja aún manchada de sangre de la última batalla, y a pesar de la promesa de paz que había hecho consigo mismo, el peso del acero lo arrastraba de nuevo hacia el campo de guerra. Había decidido seguir el camino de la fe. Las palabras del anciano seguían resonando en su mente. La paz viene cuando te encuentras a ti mismo. Pero cada vez que veía a sus hombres afilando las hachas y preparándose para atacar, la vieja tentación lo llamaba. La guerra le era natural, era el mundo que conocía, el único que había vivido. La espada era su compañera, su voz interior, su razón de existir. ¿Cómo podía abandonarla? Bjorn. La voz de uno de sus guerreros lo sacó de su trance. Era Olaf, su más leal compañero. Vamos a salir pronto. El campamento enemigo está a unas horas. ¿Listo para la batalla? Bjorn lo miró, pero no pudo responder de inmediato. Su mente, llena de las enseñanzas que había recibido, luchaba con su antigua vida. Miró su espada una vez más, recordando las veces que la había usado para imponer su voluntad, para derrotar a aquellos que se interponían en su camino. Ahora, esa misma espada parecía una carga, un símbolo de todo lo que había hecho mal. Bjorn, ¿qué sucede? ¿No estás listo para la batalla?, insistió Olaf, percibiendo la falta de concentración de su líder. Bjorn frunció el ceño. No sé si estoy listo para esta guerra. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas, y sintió un nudo en el estómago. Olaf lo miró, desconcertado. ¿Qué dices? Siempre hemos luchado juntos. La gloria está a nuestra puerta. No podemos retroceder ahora. ¿Gloria? Bjorn murmuró con una risa amarga. ¿Qué es la gloria? He conquistado tierras, saqueado aldeas y matado en nombre de la gloria. Pero ahora me pregunto, ¿de qué sirve todo esto? ¿De qué sirve tener riquezas y tierras si mi alma está vacía? Olaf lo miró fijamente, sin entender. Eres un líder, Bjorn. Tienes que ser fuerte. La guerra no espera. Pero las palabras de Olaf, que siempre le habían dado seguridad, ahora no lo consolaban. ¿Qué sentido tenía seguir luchando por algo que ya no sentía real? La fe que había comenzado a abrazar lo estaba desgarrando por dentro. Sabía que el camino de la guerra, el camino que había seguido durante toda su vida, ya no era suficiente, pero al mismo tiempo, la idea de renunciar a todo lo que conocía le daba miedo. Bjorn caminó hasta la orilla del río cercano. El agua fluía tranquila, como una metáfora de la paz que él deseaba, pero que aún le resultaba tan lejana. Cerró los ojos, se arrodilló y comenzó a orar, aunque nunca antes había hecho algo así. La oración le parecía extraña, como un acto vacío, pero al mismo tiempo sentía una fuerza que lo impulsaba a continuar. No sabía exactamente a quién oraba, pero sabía que algo dentro de él necesitaba ser sanado. «Señor, ¿qué debo hacer?», susurró, mientras la voz de su alma se elevaba por encima del estruendo de la guerra. «He vivido toda mi vida por la espada. He vivido para la conquista y la gloria. Pero ahora todo lo que tengo son vacíos, cicatrices y dolor. Quiero encontrar paz, pero no sé cómo». En ese momento, algo cambió en Bjorn. No era una visión, ni un milagro, pero la sensación de ser escuchado, de que algo más grande que él lo estaba guiando, lo llenó por un instante. Sentía una calma que nunca había experimentado, como si el peso de su vida comenzara a aligerarse. Pero esa paz era solo temporal. Sabía que pronto tendría que tomar una decisión. ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Debo seguir luchando? ¿Debo dejar atrás todo lo que he sido?, murmuró, buscando respuestas en el viento que acariciaba su rostro. A lo lejos, el sonido de los preparativos para la batalla comenzó a resonar en el campamento. Bjorn se levantó lentamente y miró su espada. Era la misma espada que había usado en incontables batallas. Una espada que ahora parecía pesar toneladas. Podía dejarla atrás. Podía dejar atrás su vida de guerra. De repente,
Recordó un versículo que había leído días antes, una palabra que se le quedó grabada en el corazón. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Las palabras de Cristo, aunque simples, lo golpearon con fuerza. Yo os haré descansar. Esa promesa de descanso le dio una pequeña chispa de esperanza. Quizá había algo más allá de la batalla. Quizá había una vida fuera del campo de guerra. Una vida donde no tuviera que ser siempre el líder, el conquistador, el guerrero. Mientras observaba a sus hombres preparándose para la batalla, algo en su interior comenzó a cambiar. No podía seguir luchando solo por la victoria y el saqueo. Sabía que algo debía rendir en su corazón. ¿Sería capaz de rendirse, de dejar la espada? La respuesta no era sencilla, pero Björn sintió que su vida no podía seguir siendo la misma. Algo dentro de él le decía que el verdadero poder no estaba en la espada, sino en algo mucho más grande. Con una determinación nueva, Björn se dirigió hacia sus hombres, que lo esperaban con ansias, pero su mirada ya no era la misma. Sabía que algo dentro de él había comenzado a morir, y algo nuevo estaba naciendo. Olaf, dijo Björn con firmeza, esta será nuestra última batalla. Olaf lo miró sorprendido, incapaz de entender. ¿Qué quieres decir, líder? Estamos a punto de ganar. Lo sé, Olaf, pero este no es el camino. Björn miró su espada por última vez, luego la dejó caer al suelo. Mi lucha ya no es contra hombres ni contra tierras. Es contra el vacío que llevo dentro, y esa lucha empieza aquí. Olaf permaneció en silencio, mirando a Björn, pero no dijo una palabra. No entendía, pero vio la resolución en los ojos de su líder. Sabía que, de alguna manera, algo profundo había cambiado en él. Björn dio un paso atrás, hacia un futuro incierto, un futuro donde ya no sería el guerrero invencible que todos conocían, sino un hombre en busca de algo mucho más grande, la paz que siempre había eludido. Björn se encontraba ante una encrucijada. Había dejado su espada en el suelo, como un símbolo de su decisión, pero las dudas seguían presentes en su mente. La vida que había conocido, la vida que había liderado y amado, aún lo llamaba. ¿Qué pasaría si dejaba atrás todo lo que había sido? ¿Qué sería de él? Si no era un guerrero, un líder vikingo, el hombre que había dado órdenes, que había conquistado tierras y que había sido temido en toda Europa. La mañana después de su declaración, la atmósfera en el campamento era densa. Los guerreros vikings que lo seguían no comprendían. A medida que Björn observaba a sus hombres, podía ver la incertidumbre en sus rostros, pero también la incomodidad. Algunos miraban hacia el suelo, otros no se atrevían a mirarlo a los ojos, como si estuvieran esperando una señal, una orden de su líder, pero las palabras que habían sido suyas durante tanto tiempo ya no salían de su boca. ¿Qué significa esto, Björn?, preguntó Olaf, su amigo y compañero más cercano, con un tono que mezclaba frustración y miedo. ¿Qué estamos haciendo aquí? El ejército espera tu comando, tú eres el líder, esto no tiene sentido. Björn sintió el peso de esas palabras, la presión de ser el líder, de ser el que siempre había guiado a sus hombres a la victoria, pero ahora todo eso parecía tan vacío. Miró a Olaf a los ojos y por primera vez vio la preocupación genuina, pero también la falta de comprensión. Lo siento, Olaf, pero ya no puedo seguir este camino. Hay algo más grande que las batallas, que el oro, que las tierras conquistadas, algo que no sé cómo describir, pero que me está llamando. Olaf lo miró incrédulo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Dejar todo lo que somos, todo lo que hemos luchado? ¿Acaso no lo entiendes? Nosotros te seguimos porque eres el mejor, pero si abandonas esto, no solo dejas a tu gente atrás, dejas todo lo que significamos. Björn podía sentir el rechazo en las palabras de Olaf. No era solo una cuestión de liderazgo, era una cuestión de identidad. Los hombres que lo seguían, muchos de ellos desde jóvenes, veían en él la fuerza y el ejemplo a seguir. Para ellos, Björn era la encarnación de la guerra, de la victoria. ¿Cómo podrían entender que él, el líder más temido, decidiera abandonar todo eso? ¿Cómo podrían entender su necesidad de cambio? Lo sé, Olaf, lo sé, dijo Björn, con una voz rota, como si cada palabra le costara.
pero me he dado cuenta de que no puedo seguir viviendo para la guerra. No puedo seguir destruyendo lo que más amo, buscando victoria tras victoria y perdiendo lo que realmente importa. Un silencio pesado se apoderó de ellos. Finalmente, Bjorn dio un paso atrás y miró a su ejército. Si alguno de ustedes quiere seguir luchando, les deseo lo mejor. Pero yo ya no soy el hombre que fui. Mi guerra ya no está en el campo de batalla, sino en mi corazón. Y necesito encontrar la paz. Necesito encontrar lo que he perdido. Olaf lo observó en silencio, su rostro lleno de confusión y rabia contenida. Luego, se giró y dio una orden a los hombres para que prepararan las cosas, mientras Bjorn se alejaba de ellos. La sombra de la duda seguía acechando su corazón, pero algo más profundo le decía que estaba haciendo lo correcto. A lo largo de los días siguientes, Bjorn se alejó cada vez más del campamento. Sabía que su decisión no sería comprendida y que los hombres que lo habían seguido por tantos años no lo aceptarían. Pero también sabía que, si quería encontrar la verdadera paz, debía hacerlo solo. Caminó durante días por las tierras que antes había saqueado, ahora vacías de significado para él. Cada paso lo alejaba más de su pasado y lo acercaba a un futuro incierto, pero lleno de esperanza. Durante su viaje, la Biblia nunca dejó de estar en sus manos. Las palabras que había leído lo seguían como una brújula que lo guiaba a través del caos de su mente y de su vida. Una noche, cuando el cielo estaba oscuro y la luna llena iluminaba el paisaje, Bjorn se detuvo frente a una iglesia en ruinas, un lugar que había visto muchas veces antes, pero que ahora parecía distinto. Con la Biblia en sus manos, se acercó al altar desmoronado. Fue allí donde finalmente se arrodilló y elevó su oración con todo su ser. Señor, he dejado todo lo que conocía. He dejado la espada, la guerra, la gloria. No sé a dónde me llevarás, pero confío en ti. Ya no quiero más victorias vacías. Quiero seguir el camino que me has mostrado, el camino de la paz. Ayúdame a encontrar el propósito de mi vida, más allá de la espada. Dame la fuerza para cambiar y ser el hombre que tú me llamas a ser. Las palabras salieron de su corazón, sinceras, aunque llenas de incertidumbre. En ese momento, Bjorn sintió una paz inesperada. No era la paz que venía con la victoria, ni la que se obtenía al conquistar, sino una paz profunda, una paz que le hablaba de un propósito mayor que él mismo. Sin embargo, aún quedaba mucho por delante. La batalla interna de Bjorn no había terminado. El pasado seguía acechando en las sombras, y los hombres de su ejército, ahora divididos, no comprendían lo que él había hecho. Algunos lo llamarían traidor, otros simplemente lo abandonarían. Aún quedaba mucho que hacer para sanar las heridas que había dejado en su camino, pero por primera vez en su vida, Bjorn sentía que no necesitaba más gloria ni más conquistas. Había encontrado algo más importante: la paz que surge del sacrificio, la paz que solo se encuentra cuando se deja atrás todo lo que se cree saber, cuando se rinde la espada para abrazar algo mucho más grande. Los días pasaron como una tormenta imparable. Cada paso que Bjorn daba hacia su nueva vida parecía arrastrarlo más lejos del hombre que había sido, pero al mismo tiempo lo acercaba a un futuro que aún no entendía por completo. Su camino hacia la redención estaba lleno de incertidumbre y dolor, y la lucha interna continuaba. Pero algo dentro de él, una fuerza más grande que su espada, lo mantenía en pie. Al principio, los recuerdos de sus batallas pasadas lo acosaban constantemente. La gente que había matado, las aldeas que había destruido, el sufrimiento que había causado. Aunque intentaba seguir adelante, el peso de su pasado no desaparecía fácilmente. Los hombres que lo habían seguido, ahora divididos y confusos, comenzaban a murmurar entre sí, preguntándose por qué Bjorn había abandonado el campo de batalla. Un día, mientras viajaba solo por una región montañosa, Bjorn se encontró con un grupo de hombres que le resultaron familiares. Eran antiguos compañeros de su ejército, guerreros que una vez habían luchado a su lado. Al principio, pensó en evitarlos, pero sabía que no podía huir de su pasado. Necesitaba enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones.
«Bjorn», gritó uno de los hombres con voz desafiante. Era Thorvald, uno de los más leales, que no podía ocultar su decepción. ¿Dónde está el líder que guiaba a su ejército? ¿Dónde está el hombre que nunca temía, el que nos condujo a la victoria? Bjorn se detuvo y los miró. Eran hombres endurecidos por la guerra, hombres que, al igual que él, habían vivido toda su vida en el campo de batalla. Pero ahora, al verlos, se dio cuenta de cuán vacíos se veían, de cuán perdidos estaban sin un propósito. «Te he dejado de ser el hombre que conocieron», dijo Bjorn, con voz firme pero llena de tristeza. «He decidido seguir un camino diferente. Ya no lucho por la guerra ni por la gloria. Ahora busco paz». Thorvald se acercó con furia en sus ojos. «¿Paz? ¿Qué significa eso, Bjorn? ¿Acaso te has vuelto débil? No hay gloria en la paz. No hay victorias. Nos dejaste, y ahora todos nuestros enemigos se alzan. Nos han atacado, han matado a nuestros hermanos, y tú te alejas como un cobarde». Bjorn sintió el dolor de esas palabras, pero no dejó que lo derribaran. Sabía que el camino de la paz no sería fácil, que habría enfrentamientos, que su propia gente lo vería como un traidor. Pero en su corazón sentía que estaba tomando la única decisión correcta, una que lo llevaría más allá de la destrucción y el sufrimiento. «No soy un cobarde, Thorvald. Soy un hombre que busca la verdad», dijo Bjorn, mirando a sus antiguos compañeros a los ojos. «La guerra solo trae más guerra, y el ciclo no termina. He visto suficiente sufrimiento y ya no quiero ser parte de eso». Hubo un largo silencio. Los hombres lo miraban, sorprendidos, confundidos. Algunos se miraban entre sí, pero nadie decía nada. Finalmente, Thorvald habló con voz grave. «No puedo entenderlo, Bjorn, pero si esta es tu decisión, entonces no puedo detenerte. Sin embargo, ten cuidado. Hay muchos que aún nos buscan, y si eliges la paz, no serás bienvenido en nuestros campos de batalla». Bjorn asintió, sintiendo el dolor de la despedida. Sabía que su decisión traería consecuencias y que muchos lo considerarían un traidor, pero también sabía que ya no podía seguir en ese ciclo. La verdadera batalla no estaba en el campo de batalla, sino en el corazón de cada hombre, en las decisiones que tomaban y en las vidas que elegían vivir. Con el corazón pesado, Bjorn se despidió de sus antiguos compañeros, sin saber si alguna vez los volvería a ver. Su viaje ahora no solo era una búsqueda personal, sino una prueba de su fe, de su capacidad para seguir adelante sin la espada, sin el poder, sin el antiguo propósito que lo había definido. Pero también era una oportunidad para reconstruir su vida sobre una base más sólida, más sana. Los días que siguieron fueron más difíciles de lo que Bjorn había imaginado. Se enfrentó a la soledad y a la tristeza, sintiendo la ausencia de sus antiguos compañeros y la distancia de su antigua vida. Sin embargo, también descubrió algo profundamente transformador: la paz que había buscado siempre, la paz que no dependía de las conquistas ni de las victorias, sino de un descanso interno que le llegaba lentamente. En la quietud de las noches solitarias, Bjorn leía las Escrituras, tratando de entender más profundamente lo que significaba seguir a Cristo. Al principio, las palabras eran difíciles de comprender. ¿Cómo podría un hombre de guerra, un hombre que había destruido y matado, comprender el amor y el perdón que Cristo ofrecía? ¿Cómo podría alguien como él, tan marcado por el sufrimiento, aceptar la gracia de Dios? Pero en su corazón, Bjorn sentía algo nuevo. La lucha interna, que antes había sido su enemiga, ahora parecía ser su compañera. En lugar de evitar sus sentimientos y recuerdos, comenzó a enfrentarlos, a procesarlos, a buscar el perdón no solo de los demás, sino también de sí mismo. Sabía que su camino hacia la redención no sería rápido ni fácil, pero en esos momentos de oración y reflexión, comenzó a sentir una paz que no había conocido antes. Un día, mientras caminaba por un sendero montañoso, Bjorn se detuvo y miró el paisaje. Desde las alturas podía ver las aldeas que una vez había saqueado, los campos que había conquistado, las vidas que había destruido. Pero ahora todo eso parecía distante,
como si perteneciera a otro hombre, a otro tiempo. En ese momento, se dio cuenta de que no podía cambiar su pasado, pero sí podía cambiar su futuro. El camino que había elegido no sería fácil. Tendría que enfrentarse a los restos de su antigua vida, a los recuerdos de las batallas libradas y las vidas perdidas. Tendría que luchar, no contra enemigos visibles, sino contra los demonios internos que lo habían acompañado durante tantos años. Pero algo en su corazón le decía que la victoria no estaría en las batallas externas, sino en la paz que encontraba dentro de sí mismo. «Señor», susurró Bjorn mientras miraba al horizonte, «sé que este es solo el principio, pero ayúdame a seguir adelante, a no rendirme, a ser el hombre que me has llamado a ser». A medida que la luz del día comenzaba a desvanecerse, Bjorn sintió una vez más la presencia de la paz. No la paz que había conocido como guerrero, sino una paz más profunda, una paz que solo se encuentra cuando se elige el amor sobre el odio, el perdón sobre la venganza. Bjorn caminaba por las colinas, rodeado por el vasto paisaje que tanto conocía, pero que ahora veía de una manera completamente diferente. Cada paso lo acercaba más a su destino, y sin embargo, sentía que algo fundamental estaba por cambiar. El viento que le golpeaba el rostro parecía limpiar no solo el sudor de su frente, sino también las sombras de su pasado. Por fin había comprendido lo que significaba dejar ir. Había pasado meses, quizás años, desde que decidió dejar atrás su vida de guerra. Durante ese tiempo, Bjorn se había dedicado a una vida solitaria, centrada en la oración, el estudio de la Biblia y el servicio a los demás. Sabía que su camino no sería fácil, que los ecos de sus viejas batallas siempre estarían presentes en su mente, pero había aprendido a vivir con ellos. La guerra no estaba solo en el campo de batalla, estaba también en su alma, y lentamente había encontrado una manera de hacer las paces con ella. Ahora, sin embargo, algo nuevo lo llamaba, algo que no podía ignorar. Bjorn había oído rumores de que un ejército enemigo se acercaba a la región. Era una fuerza temible, una que había saqueado y destruido muchas aldeas en su avance. Los campesinos y las aldeas cercanas vivían aterrados, y aunque Bjorn había dejado la espada atrás, sabía que debía actuar. El recuerdo de sus días como líder vikingo aún lo perseguía, pero ya no era el mismo hombre que una vez comandó sus tropas con mano de hierro. Había cambiado, había encontrado una nueva forma de lucha, una que no dependía de la espada ni de la violencia. Pero aún así, sabía que no podía ignorar el sufrimiento de su pueblo. No podía quedarse de brazos cruzados mientras otros pagaban por sus propios pecados. Se acercó a la aldea más cercana, donde las noticias de la llegada del ejército enemigo ya se habían extendido. La gente estaba aterrorizada. Muchos huían hacia el interior de los bosques, buscando refugio en las montañas. Bjorn vio las caras de las mujeres y los niños, las manos temblorosas de los hombres que, como él, habían sido guerreros en tiempos pasados. Pero a diferencia de él, ellos no sabían cómo vivir en paz, cómo abrazar una nueva vida lejos de la violencia. En sus ojos brillaba el miedo a lo desconocido, a la destrucción que se cernía sobre ellos. Un viejo campesino se acercó a Bjorn, temeroso pero reconociendo en él a un hombre que había sido conocido por su fuerza. «¿Qué debemos hacer, Bjorn? Dejamos nuestra casa. ¿Hacia dónde vamos? No tenemos armas, no podemos defendernos». Bjorn lo miró con serenidad. Sabía que lo que estaba a punto de decir sería lo más difícil de toda su vida. No era una respuesta que pudiera dar con facilidad, ni algo que pudiera hacer de manera inmediata. Pero en ese momento comprendió que su redención no solo se encontraría en la fe, sino en el sacrificio de poner en práctica todo lo que había aprendido. Construiremos una defensa, no con espadas ni hachas, sino con nuestras manos, con nuestra unidad. Les mostraré cómo protegerse, cómo esconderse. No hay gloria en la guerra, pero sí hay gloria en proteger a los inocentes. Hoy lucharemos, pero no con la espada. Lucharemos con nuestra fe y nuestra valentía. El campesino lo miró desconcertado, pero también esperanzado. ¿Cómo podemos luchar sin armas?
Bjorn sonrió con amargura. La fe es nuestra única arma, y a veces la verdadera lucha es la que se libra dentro de nosotros mismos. Esa noche, Bjorn reunió a todos los aldeanos que quedaban en la plaza central de la aldea. Explicó su plan. No lucharían contra el ejército enemigo de la manera tradicional, sino que utilizarían su conocimiento del terreno, sus habilidades para esconderse y crear refugios improvisados. La estrategia era simple: sobrevivir, y Bjorn les habló de la fuerza que podrían encontrar no en sus armas, sino en la unidad y en la valentía que nacía del corazón. Mientras la gente se preparaba, Bjorn sentía un peso creciente en su pecho. La espada que había dejado atrás parecía llamarlo nuevamente, recordándole que todavía era un guerrero, un hombre acostumbrado a la batalla. Pero ahora entendía que la verdadera batalla no era contra un enemigo visible, sino contra el miedo, la desesperación y la incapacidad de cambiar. La noche fue larga, llena de susurros, miedo y el sonido lejano de los pasos del ejército enemigo. Bjorn se sentó junto al fuego, con la Biblia en las manos, meditando en las palabras de Jesús. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15:13. Sintió una paz que nunca había conocido, una paz que no dependía de la victoria en el campo de batalla, sino de la victoria sobre sí mismo. Cuando el ejército enemigo finalmente llegó, Bjorn no empuñó su espada, como habría hecho en el pasado. En lugar de eso, se adelantó sin armas, sin la fuerza que una vez lo había definido, pero con una fe inquebrantable. Con su postura serena y su mirada firme, se acercó al líder enemigo. «Vengo a pedirte que te detengas», dijo Bjorn, su voz clara y decidida. «Esta gente no tiene armas, no tiene nada que ofrecerte más que su vida. Pero te pido que los dejes vivir, que los dejes en paz. La verdadera victoria no está en la destrucción, sino en la paz». El líder del ejército enemigo, un hombre brutal y sin piedad, lo miró desconcertado. ¿Cómo podía un hombre como él, un guerrero famoso por su crueldad, pedir paz? Pero algo en la mirada de Bjorn, algo en su serenidad, hizo que el líder vacilara. «¿Por qué te detienes?», preguntó el líder, desafiante pero intrigado. «¿Qué valor tiene la vida de esta gente para ti?». Bjorn lo miró fijamente, sin miedo. «La vida de estas personas tiene valor porque, a través de su paz, podemos encontrar la verdadera gloria, la gloria que no se gana con la espada, sino con el sacrificio». Hubo un largo silencio. Finalmente, el líder enemigo, desconcertado pero conmovido por la firmeza de Bjorn, ordenó a sus hombres que se detuvieran. No hubo batalla, no hubo sangre, solo un entendimiento silencioso de que, a veces, la victoria más grande es la que no se libra. Esa noche, Bjorn se sentó nuevamente junto al fuego, rodeado por los aldeanos que lo miraban con agradecimiento. Había cumplido su promesa. No solo había salvado sus vidas, sino que también había demostrado que la verdadera fuerza no estaba en la guerra, sino en la capacidad de cambiar, de sacrificar lo que una vez fue su identidad por algo mucho más grande: la paz y la fe. Bjorn había llegado al final de su viaje. No había regresado como el hombre que una vez fue, sino como el hombre que siempre había querido ser. Un hombre que, a través de la fe y el sacrificio, había encontrado la verdadera victoria.